8 videos raros de animales extintos. Se cree que son mucho más la cantidad de animales que ya no existen en el planeta Tierra que los que aún están con nosotros. Miles de especies se han extinguido a lo largo del tiempo, por lo que debemos dar gracias. Es porque muchos de estos animales no se extinguieron en épocas remotas, lo que nos permite tener un registro audiovisual. Te invito a que te pongas cómodo, porque vamos a disfrutar de 8 videos bastante singulares de animales que ya están extintos. Espero que puedas llegar hasta el final y disfrutes todo lo que tenemos preparado para ti. ¡Comencemos! Número 1. El rinoceronte negro de África Occidental. La desaparición de esta especie fue algo bastante trágico. Esta especie fue encontrada pocas veces en varios países de la región sureste del continente africano, pero muy pronto fue declarado extinto. Fue específicamente en el año 2011, cuando se declaró el rinoceronte negro de África Occidental como especie extinta. Se cree que hubo la existencia de un espécimen vivo en el año 2006. Luego de esto se esperó el tiempo necesario para ver si surgía, pero no fue así. Una de las razones de la extinción del rinoceronte negro africano occidental fue la pérdida de su hábitat, pero la razón principal del brusco declive de esta especie fue la caza furtiva. Estos animales fueron cazados ilegalmente. La razón es sencilla: los cazaban por las creencias que maneja la medicina tradicional china, la cual supone que el rinoceronte antes mencionado tiene poderes mágicos. Creen que los cuernos de rinoceronte se consideran una medicina de alto rendimiento. Curaba diversas enfermedades, como por ejemplo fiebres, impotencia e incluso cánceres. Los chinos creían tanto en sus propiedades curativas que en la década de 1950, en China, el líder Mao Zedong alentó al pueblo chino a usarlos en lugar de medicina occidental, pero en realidad empeoraron todo. Por no querer someterse a la medicina que conocemos actualmente, provocaron la extinción de una especie. Número 2. La bestia del corazón de la burbuja. Este animal era un tipo de antílope. Al parecer provenía de África, justo al norte del Sahara. Estaban cubiertos por una capa que les funcionaba como abrigo. Su color era parecido al de la arena. Tenía algunas manchas por un lado y en su hocico. En su cola había detalles de un mechón negro. Medían 3,5 pies hasta el hombro. Como se puede observar, de su cabeza brotaban unos cuernos que tenían forma de U. Eran mucho más fácil de detallar si lo mirabas de frente. Estas bestias en realidad se comportaban como animales sociales. Les gustaba convivir en compañerismo, por eso armaban manadas. Los egipcios usaban el corazón de esta bestia hace alrededor de 3,000 años. Fue tanto el uso que le daban al corazón, tanto para el consumo como para ofrecer sacrificios, que se volvió algo común entre ellos. Hoy en día está extinto gracias a la caza excesiva en la década de 1900. En 1923, las arpías buble sufrieron la primera extinción y en 1950 volvieron a aparecer en la naturaleza y los franceses se encargaron de cazarlas hasta tal punto de causar la extinción definitiva. La especie luchó por mantenerse. Intentaron ponerse a salvo en las cordilleras del noreste de África y también en el desierto de Sahara, hasta que lamentablemente desaparecieron por completo. Número 3. La gallina del brezo. Es una subespecie oriental única del gran pollo de la pradera que desapareció silenciosamente a principios de la década de 1930. La gallina del brezo se desarrolla a través de hábitats costeros, también de matorrales, desde Maine hasta las Carolinas. Los funcionarios de Cape Cod, aunque se prohibió la caza y se estableció una reserva para proteger el hábitat restante de las aves, llegó a prohibirse la caza y se estableció una reserva para proteger el hábitat restante de estas aves. Al principio las cosas parecían mejorar. La población aumentó de menos de 100 a alrededor de 2,000 en 1916. El mes de mayo de 1916, un devastador incendio forestal arrasó los criaderos de las gallinas del brezo. Luego del incendio, el censo anual reflejó apenas 150 aves y por mala suerte, la mayoría de los sobrevivientes fueron machos, lo que dejó a la población de gallinas peligrosamente desequilibrada. La consanguinidad y las enfermedades transmitidas por las aves domésticas cobraron un precio durante la próxima década en 1927. Luego solo quedaron 13 aves. Finalmente, en la primavera de 1929, solo un sobreviviente fue encontrado. El único sobreviviente, a quien llamaron Ben, fue visto por última vez en marzo de 1932. Número 4. El cuervo hawaiano. Esta especie de ave hawaiana se declaró extinta en estado salvaje. La declaración fue hecha en 2002, cuando los 2 últimos individuos salvajes conocidos desaparecieron. Se hizo un plan para tratar de rescatar la especie,
pero fue imposible. Algunas aves permanecieron en cautiverio entre 1993 y 1999. Esto hizo que nacieran más de 40 en cautiverio, pero después salió a la luz un programa especial para aves y fueron liberadas en un hábitat manejado levemente y monitoreado de cerca. Pero las liberaciones fueron abandonadas en 1999 debido al aumento de la mortalidad. La razón de la extinción de las aves no se entiende completamente, pero los investigadores especulan que una enfermedad introducida como la malaria aviar podría haber jugado un papel significativo en el declive de las especies. Sin embargo, el deseo de revivir de estas especies nunca se extinguió y en 2017, gracias a los años de trabajo y dedicación de los conservacionistas, 11 de estas aves se liberan en la piscina de la reserva del Área Natural de Macala. Y aunque ese resurgimiento aún es frágil, parece ir bien hasta ahora. Número 5. El tigre de Tasmania. El 7 de septiembre de 1936, solo 2 meses después de que la especie se le otorgara el estatus de protección, el último tigre de Tasmania conocido, también conocido como tilacín, había muerto por exposición en el zoológico de Bielorrusia. Se calcula que habían aproximadamente 5,000 tilacinos en Tasmania para el momento de la colonización europea. Sin embargo, la caza excesiva, combinado con factores como la destrucción de su hábitat, terminaron extinguiendo a la especie. En 1930, los avistamientos eran extremadamente raros. Las autoridades de las comunidades científicas y zoológicas se preocuparon por el estado de la diezmada población de tilacinos y presionaron para que se tomaran medidas de conservación que condujeran a la protección de la especie. Muchas expediciones se han organizado en búsqueda del tilacino en el desierto de Tasmania y continúa habiendo muchos avistamientos informados por personas que creen que el animal todavía anda por allí. A pesar de esto, no hay evidencia concluyente de la existencia continua del tilacino y el animal se ha declarado extinto oficialmente desde entonces. En el año 2018, el Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái dio a conocer que los 11 cuervos hawaianos están prosperando en la naturaleza. Esto es aproximadamente más de 3 meses después de su lanzamiento inicial. Esperamos que Hawái se llene de estas increíbles aves. Número 6. El sapo dorado. El sapo dorado era de una pequeña región de gran altitud al norte de la ciudad de Monteverde, Costa Rica. Este sapo era una especie endémica que solo se podía conseguir en bosques pristinos y nubosos. El sapo dorado fue descubierto por primera vez por científicos en 1966, pero poco después del descubrimiento de los sapos, su población comenzó a disminuir en 1987. Entre abril y julio, los investigadores observaron casi 1,500 sapos adultos. Estos estaban agrupados entre unos pocos estanques, poco profundos, alrededor del bosque. Pero en 1988, los científicos encontraron solo un sapo macho en la misma área. Posteriormente, documentaron 9 más, a un par de millas de distancia. El único encuentro registrado de un solo sapo dorado fue el 15 de mayo de 1989, y desde entonces ha sido clasificado como extinto. Algunas de las causas de la extinción fue la distribución restringida, el cambio climático y la sobreexplotación para el comercio de mascotas. Todo esto contribuyó a su extinción. Muchos han buscado el sapo dorado, pero lamentablemente no se ha encontrado ninguno. El guacamayo Spix. Este guacamayo se convirtió realmente en un ave especial. Alcanzó la fama en la pantalla del cine en la película Río. Se presentó como un loro encantador llamado Blue. La historia trataba de que viajaba miles de millas intentando salvar a su especie. Lamentablemente, un estudio reciente reveló que el pájaro magnífico ahora está extinto en la naturaleza. Un pequeño giro irónico. Tristemente no logró el cometido de la película. Las luchas de la vida real de los guacamayos han seguido el viaje de una raza macho en cautiverio que viajó desde Minnesota a Río de Janeiro, y esto lo hizo para aparearse con la última hembra de la especie. Terminó feliz y con los 2 carruajes enamorándose y teniendo un bebé, pero lamentablemente la realidad es mucho más triste. Según un informe de CNN, el último guacamayo observado probablemente murió en el año 2011, años antes de que se estrenara la película. Se cree que la deforestación es la razón principal para la extinción de esta especie de ave. Número 8. Solitario George. Esta es una subespecie de tortuga gigante que solamente se podía encontrar en la isla de Pinta, en los Galápagos. Alrededor de 4 décadas, este reptil de 100 años sirvió como un ícono de conservación en el archipiélago de los Galápagos de Ecuador. Su subespecie cazaba para obtener carne y aceite de tortuga. Hubo muchos intentos desafortunados de proporcionarle una pareja, pero a pesar de los mejores esfuerzos de los conservacionistas y la presencia de 2 tortugas gigantes hembras de una subespecie cercana que compartían su recinto, la estación de investigación Charles Darwin observaba que George siguió siendo una criatura solitaria. Este aparente desprecio a estas hembras fue lo que lo hizo acreedor de su apodo, Solitario George. Finalmente murió el 24 de junio de 2012. Lo único que queda de él es una parte en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, y aunque su muerte marca el final de la tortuga de Isla Pinta de raza pura, hay esperanza de que sobrevivan de alguna forma. Al menos un descendiente de la primera generación de la subespecie ha sido encontrado
ubicado en el volcán Lobo, en la vecina isla Isabela. Hemos llegado al final de este video. Sabemos que te ha encantado, por eso te invitamos a que no dejes de ver el próximo video. Va a estar genial. Hasta aquí otra entrega de tu canal Locotomía. Será hasta la próxima.